Jackie Robinson fue el primer jugador afroamericano en las grandes ligas de béisbol. En 1947 él entró a un mundo que no le quería, no le conocía, pero tampoco le quería por pertenecer a un grupo muy diferente a lo que estaban acostumbrados. Este hombre fue insultado, despreciado, humillado y hasta amenazado de muerte. Sin embargo, decidió responder de una manera diferente a lo que estaríamos acostumbrados cada uno de nosotros al recibir estos insultos. Él respondió sin odio, con dignidad y con una vida que marcó realmente la diferencia en su lugar donde se encontraba. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra. Y a pesar de que su entorno lo rechazó, hoy es recordado como un hombre que cambió la historia. Por eso alguien decía, hay personas que, aun cuando el mundo las rechaza, lograron que el mundo les recuerde. No por lo que dijeron, sino por la manera en que vivieron. Y mis queridos hermanos, eso es lo que el apóstol Pedro va a hacer en la porción de la palabra del Señor que vamos a considerar en esta tarde, siguiendo con esta serie, anclados en la gracia en medio de las tormentas. Vamos a observar que el apóstol Pedro va a dirigirse a nosotros como personas extrañas y diferentes al mundo que nos rodea. Un mundo que es hostil a Dios, al Evangelio y a aquellos que siguen a Cristo. Un mundo que nos humilla, nos desprecia, nos calumnia y muchas veces simplemente por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser diferentes. Pero el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, quiere mostrarnos que la forma en la que debemos responder a este mundo es de la misma forma que este hombre respondió al mundo que le rodeaba. Marcar la diferencia con nuestra vida. Hay personas que, aun cuando el mundo las rechaza, logran que el mundo les recuerde, no por lo que dijeron, sino por la manera en que vivieron. Es por eso que vamos a considerar hoy el tema diferentes que marcan la diferencia. Nosotros somos diferentes en este mundo y estamos llamados a marcar la diferencia en este mundo. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos del 11 al 12, y vamos a considerar juntos el tema diferentes que marcan la diferencia. Vaya conmigo en su Biblia en primera de Pedro, capítulo 2, versos del 11 al 12. Y ahí en pantalla lo vamos a poder observar. Dice así la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 2, versos del 11 al 12. Lo puede observar en su Biblia, lo puede leer también en pantalla. Dice así la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, diferentes que marcan la diferencia. Mis amados hermanos, nos encontramos en una sección interesante dentro de la primera carta de Pedro y no debemos olvidar que en el contexto que rodea esta carta es un contexto de pruebas, de dolor, de dificultades y aflicción que estaban viviendo los hermanos que han recibido esta carta de parte del apóstol Pedro. Usted recuerde que allá más o menos en el año 64 estos hermanos se vieron expuestos ante una crítica injusta de parte del Imperio Romano. ¿Qué es lo que había pasado? En el año 64 ocurrió un incendio en Roma que todos los romanos estaban llevando la culpa hacia Nerón. No sabemos con exactitud si Nerón, el emperador, realmente causó este incendio, pero toda la hostilidad se dirigía hacia Nerón. Nerón, con toda su astucia y con toda su maldad hacia los cristianos, redirigió la hostilidad y dijo: no, son los cristianos los culpables de este incendio. Eso produjo que todos los cristianos de ese tiempo fueran vistos como personas traidoras hacia el Imperio Romano, como personas que habían hecho una maldad hacia las cosas sagradas del imperio. Fueron perseguidos, tratados como malhechores. Los estaban, en simples palabras, calumniando, murmurando de ellos, diciendo que ellos eran los culpables. Eran personas que estaban sufriendo injustamente. Y al parecer era una tormenta y sufrimiento que estaba poco a poco creciendo más. Mire conmigo capítulo 1, verso 6. Nos dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estas personas estaban siendo atribulados, perseguidos, estaban pasando diversos colores y formas de pruebas.
hermanos que estaban sufriendo por el simple hecho de ser diferentes, por ser cristianos. Y usted recuerda que el apóstol Pedro va a llevarnos a un tema en particular en su carta. ¿Qué cosa? La gracia de Dios, un favor inmerecido de Dios hacia todo creyente, todo hijo de Dios. El apóstol Pedro quiere hacerles mirar el panorama completo y hacerles recordar, mis queridos, ustedes han recibido la gracia de Dios y es esa gracia de Dios la que les va a sostener en medio de las pruebas y dificultades. Mire lo que dice la palabra del Señor en capítulo 5, verso 12. El apóstol Pedro está terminando su carta acá y les dice de qué es lo que Pedro les ha escrito. Capítulo 5, verso 12 dice, por conducto de Silvano o de Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. ¿De qué cosas ha escrito Pedro? Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Él les está diciendo, yo les he hablado que la gracia de Dios ha estado en sus vidas, aunque ustedes ahora, en medio del dolor, no lo pueden ver. Difícilmente vemos a Dios actuando cuando sufrimos. Difícilmente vemos que hay gracia de Dios cuando sufrimos, pero Pedro nos anima y nos recuerda, está la gracia de Dios disponible en sus vidas. Recuerden eso, dice el apóstol Pedro. ¿Y cómo Pedro ha desarrollado este tema en su carta? Básicamente, a lo largo de esta carta hemos observado tres grandes áreas. Capítulo 1, versos del 1 hasta el capítulo 2, verso 10, la sección que acabamos de terminar. El enfoque es, recuerden la gracia de Dios en la salvación, en la posición que ustedes tienen en Cristo. A partir del verso en el que estamos ahora, hasta el capítulo 4, verso 19, nos va a mostrar la gracia de Dios a través de nuestra posición en el mundo. Y finalmente, el último capítulo, el capítulo 5, nos va a mostrar, recuerden la gracia de Dios a través de nuestra posición en la iglesia. Salvación, sumisión, servicio. Estamos comenzando una nueva sección donde el apóstol Pedro tiene un énfasis puesto en una posición que todos nosotros tenemos, los hijos de Dios, en el mundo. ¿Y por qué el mundo? Porque, mis amados, el mundo que nos rodea, el sistema de este mundo, organizado por Satanás, es muchas veces causa de nuestro sufrimiento, y lo era en el caso de los receptores originales, de estos hermanos que estaban sufriendo. ¿Cuál era el mundo que los rodeaba? Nerón, el emperador, el imperio romano, la gente que les rodeaba y se burlaba de ellos, aquellos que le ofendían. ¿Cómo mostraban su rechazo hacia ellos? Nada más y nada menos que hablando. El énfasis en esta sección es que el mundo está oprimiendo, el mundo está causando daño y sufrimiento y dolor. Les está hablando mal, está murmurando en contra de ustedes. Mis amados hermanos, no es ningún secreto que desde este lado de la eternidad, en el mundo que nos ha tocado vivir, vamos a experimentar sufrimiento y dolor de parte de las personas que nos rodean. Esto lo dijo el Señor Jesús en Juan 16:33. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, eso es parte de la vida cristiana. El apóstol Pedro le va a decir en esta sección que esto que están pasando es normal por ser cristianos, y va a hacer un énfasis en que este mundo les está rechazando. Mire capítulo 2, verso 12, donde vamos a observar en un momento más. Dice este texto, murmuran de vosotros como de malhechores. Amados hermanos, cada uno de nosotros sabe si ha hecho mal o no ha hecho mal. Y estas personas sabían que eran inocentes delante del imperio romano y los estaban tratando como un malhechor, como un culpable, como una persona que había hecho el mismo nivel de un homicida, una persona que había dañado a alguien. Ellos sabían que esto no era cierto. Capítulo 2, verso 15 nos dice, hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Hombres insensatos estaban hablando y diciendo cosas acerca de los cristianos que no eran verdad. Capítulo 3, verso 16, si tú lo miras conmigo, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran, una vez más, de vosotros como de malhechores. Las palabras, mis amados hermanos, que tú vas a observar en esta sección, tiene que ver justamente con murmuración, con palabras en contra de los cristianos. ¿Y qué es lo que Pedro va a hacer? ¿Qué va a hacer Pedro en esta sección? El apóstol Pedro les va a decir, mire lo que dice capítulo 2, verso 11, ¿dónde estamos?
amados, yo os ruego ¿como a qué? ¿Cómo a qué cosa? Como a extranjeros y peregrinos. Qué interesante expresión, ya utilizado en el capítulo 1, verso 1, recuerden, expatriados fuera de su patria. Ya lo utilizado en el capítulo 1, verso 17, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que el apóstol Pedro está diciendo, ustedes no pertenecen a este mundo. Ustedes no son de este mundo. Ustedes no pertenecen a este mundo que les rodea. Amados, yo los ruego como extranjeros y peregrinos. Extranjero literalmente es estar al lado de la casa. Es estar en un lugar que no te pertenece, que no es tu casa. Los hijos de Dios, mis amados, somos extranjeros en este mundo, en este sistema de este mundo, por así decir, sin que se ofenda, somos bichos raros en este mundo. Porque no pertenecemos a este mundo, porque no somos de acá, es lo que dice Pedro. Y peregrinos, que tiene un énfasis en que estamos de paso por acá. Va a ser poco lo que vamos a estar acá. Mis amados hermanos, yo creo que esto que el apóstol Pedro hace es para recordarnos, mis queridos, sí, están pasando dolor, el mundo los está oprimiendo, el mundo está murmurando en contra de ustedes, pero ustedes no pertenecen acá. ¿Cuánto piensas eso, amado hermano? ¿Cuánto piensas en tu ciudad celestial? ¿Recuerdan la carta a los filipenses, estos filipenses que se jactaban por ser ciudadanos romanos? Y el Señor, y el apóstol Pablo les dice en capítulo 3, verso 20, más nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Esa es tu ciudad, amado hermano. No es este mundo que nos rodea, y dice Hebreos capítulo 13, verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esa es la ciudad de todo hijo de Dios. Esa es la ciudad de un cristiano. No pertenece a la tierra, pertenece al cielo. Es lo que Pedro está diciendo. Y el énfasis de esta sección, ¿sabes qué va a ser, mi querido hermano? Considerando que no pertenecemos a este mundo, Pedro nos va a decir algo interesante. ¿Sabes qué es? No es que ellos deben volverse al mundo y tienen que empezar a insultar al mundo. No es que ellos deben ir y protestar contra el mundo, hacerles la guerra al mundo. No es, mucho menos, no es que ellos se jacten de ser ciudadanos del cielo y que menosprecien al mundo como ellos lo están haciendo. Mis amados hermanos, ¿sabes qué va a hacer Pedro en esta sección? No abran la boca. Vivan como cristianos. Mis amados, esta porción de la palabra del Señor no se enfoca en algo que ellos deben decir, sino en cómo deben vivir. No se enfoca en lo que deben hablar, sino en lo que deben actuar. Pedro nos dice de esta forma, mis queridos, si el mundo te desprecia, te insulta, te calumnia, habla mal de ti, sabes lo que tienes que hacer, debes estar tranquilo y vivir como corresponde a la fe de un cristiano. Debes vivir para la gloria de Dios. Debes vivir para Él con la ética cristiana que corresponde en sumisión a esta sociedad, aun con todo lo difícil que eso implica. Porque eres un cristiano. Porque eres un ciudadano del cielo. Mire el énfasis que hay en toda esta sección. Por ejemplo, capítulo 2, verso del 13 al 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey y a los gobernadores, frente al gobierno. Vive de esta forma. En el trabajo, criados, estad sujetos en todo respeto a vuestros amos terrenales. En la familia, en el hogar, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 7, los maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Verso 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Sabes que en todo momento ese mundo que habla mal de nosotros te está observando. Por eso vive para Dios, dice Pedro. Vive para la gloria de Dios. Vive como un cristiano. No te enfoques tanto en lo que están diciendo, en las calumnias. Allá ellos con sus mentiras. Tú vive para la gloria de Dios. Es lo que Pedro dice. Mis queridos hermanos, ese es el énfasis de este texto. Somos diferentes, que debemos marcar la diferencia con nuestra vida. Vivamos de manera diferente. Un comentarista escribió, cuando un cristiano anda de manera irreprochable, sus enemigos no tienen dónde hincarle los dientes, sino que se ven obligados a roerse sus propias lenguas perversas.
Este es el camino de un cristiano sabio, que en vez de preocuparse impacientemente por los errores o las malas censuras intencionales de los hombres, se mantiene quieto mediante un espíritu apacible, su vida recta y su inocente silencio. Esto, como una roca, rompe las olas dentro de la espuma que ruge molesta. Amados hermanos, ese es el enfoque del apóstol Pedro en esta sección. Vive como un hijo de Dios, porque el mundo en todo momento te está observando. Te está observando como esposo, como esposa, como trabajador, como ciudadano en este gobierno. Por eso vive para la gloria de Dios. Por eso la parte en la que estamos ahora es una sección sumamente práctica. Alexander MacLaren, el predicador escocés del siglo XIX, dijo: el mundo saca sus ideas acerca de Dios principalmente por las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia, pues a nosotros nos ven mientras solo oyen acerca de Jesucristo. Mis queridos, los cristianos, el concepto que tienen de cristiano no es la Biblia, no es Cristo, porque no ven a Cristo aquí, no leen la Biblia. ¿Saben a quién ven? A nosotros. ¿Por qué crees tú, mi querido, que tan pronto escuchan un escándalo de algún cristiano, de algún evangélico, ellos comienzan a hablar mal? Porque eso da pie para que justamente hablen mal. ¿Por qué en tantos escándalos económicos o cosas de ese tipo la gente habla? Porque están siempre atentos, mirando lo que el cristiano hace. Y vamos a considerar juntos, mis amados, dentro de este tiempo, dos aspectos en este texto en el que nos encontramos, dos aspectos en los cuales debemos marcar la diferencia en este mundo. Dos aspectos que el apóstol Pedro señala en este pasaje, versos 11 y 12. Dos aspectos en los cuales usted y yo, como hijos de Dios, debemos marcar la diferencia en este mundo. Y en primer lugar, el primer aspecto es un control interno que marca la diferencia. El primer énfasis del apóstol Pedro es nuestra vida interna, aquello que no necesariamente están viendo todos, pero que produce lo que ven. Nuestra parte interna, dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿qué cosa? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro, el primer aspecto que va a mencionar es un control interno que marca la diferencia. Es interesante esa expresión, amados. El apóstol Pedro está de alguna manera diciéndole a estos hermanos: ustedes son amados por Dios, como lo ha dicho en toda la sección anterior. Ustedes son amados por mí. ¿Quién está escribiendo? ¿Cómo podemos saber que Pedro está haciendo eso? Dice el texto: os ruego. ¿Sabes tú que el apóstol Pedro era qué? Apóstol. Tenía autoridad apostólica para decir: yo les mando que obedezcan lo que les estoy diciendo. Pero el apóstol Pedro no escribe con una autoridad apostólica necesariamente, aunque la tiene, sino que él, con un corazón pastoral, tierno y amoroso, les dice: les ruego. Por favor, amados hermanos, ¿ha hecho eso alguna vez? Cuando ve a un hermano amado que probablemente está siendo tentado para apartarse de Dios, te ruego que no lo hagas. Te ruego que no te alejes de Dios. Pedro dice: os ruego que os abstengáis. Este es el ruego. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mis queridos, qué potente ruego del apóstol Pedro. Por favor, por favor. Queridos, ustedes vivan una vida para Dios. No vayan en pos de esos deseos carnales que están ahí en su alma. La palabra deseos que se utiliza en este texto no siempre es una palabra negativa. Es una palabra que va a depender del contexto, si es positiva y si es negativa. Es la palabra que a veces hemos citado, que es epitumías, que a veces se traduce como concupiscencias, pero en otros textos se traduce como un anhelo o un deseo. 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra, ¿qué cosa? Desea. Ese es un deseo intenso en ese pasaje, pero no es malo en ese pasaje. Es un deseo intenso por trabajar en la obra de Dios. ¿Qué mejor deseo que ese? Que dedicar la vida para servir a Dios. Eso es un deseo bueno. Pero en este contexto en el que lo utiliza el apóstol Pedro, habla de aquellos placeres, aquellos deseos desenfrenados de nuestra carne que nos llevan a pecar contra nuestro Dios. Deseos
que son descritos en la palabra como desenfrenados, concupiscencias. Un listado de estos deseos que nos puede dar una idea se encuentra en 1 de Pedro 4:3, un poco más adelante, donde Pedro dice: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Recuerdas el listado que Pablo realiza en Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21? Las obras, ¿de qué? De la carne. Adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. No es simplemente o necesariamente sexual, aunque lo abarca, pero abarca muchas otras clases de pecados y deseos que hay en nuestra carne. Contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Todo esto, mis queridos hermanos, es lo normal que usted ve cada vez que sale allá afuera, ¿no? Mis queridos hermanos, hoy todo el mundo vive en un desenfreno en el alcohol. Todo el mundo hoy se pelea entre sí. Eso en el mundo es normal. Hoy, mis queridos, todo el mundo en los trabajos quiere ser el mejor, pisotear a quien esté al lado, nada importa, yo quiero ser el mejor donde estoy. Hoy, mis queridos, todos ven pornografía. Hoy todos se ríen de chistes en doble sentido. Pero mi querido hermano, tú eres diferente, amén. Tú eres diferente, tú has sido rescatado por la gracia de Dios, tú tienes una nueva identidad, no perteneces a este mundo, perteneces al cielo. Tú eres diferente, por eso has sido llamado a abstenerte de los deseos carnales que batallan contra tu alma. ¿Qué le dijo el Señor en Mateo 15 a estos fariseos que estaban poniendo tanto énfasis en las cosas externas? Y eso es algo interesante, mi querido. Nosotros siempre creemos que el culpable es el que está a mi lado. Matrimonios, cuando discuten, ella es el culpable, la culpable, ella dice, él es el culpable. Cuando separamos las peleas de dos niños, ella me dijo eso, él me dijo eso, el otro siempre es el culpable. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús en Mateo 15? Verso 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, pero del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El problema no está afuera, está dentro. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El de allá fue el culpable, el que fue en contra mía. Él es el culpable. ¿Qué dice Santiago? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mi querido, nosotros somos el problema. Nuestra carne, lo que está dentro de nosotros, esas pasiones, esos deseos que batallan en contra de nuestra alma. Santiago 1:13 lo dice de esta forma, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Me llama mucho la atención cómo encontramos siempre a culpables. Hasta incluso muchas personas ya comienzan a culpar a Satanás y los demonios, aunque es verdad y son reales. Pero pareciera que ahora los culpables son ellos, el espíritu de murmuración, el espíritu de no sé qué. Muchos incluso llegan a culpar a Dios. Yo oré a Dios y Él me puso en esta situación. Él es el culpable de mi pecado, de verdad. Mi querido, el problema está dentro de nosotros. Dice Santiago 1, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es, ¿qué cosa? Atraído y seducido. Mis queridos, esa es una batalla constante. La expresión que utiliza el apóstol Pedro en este pasaje es sumamente fuerte. Él está hablando de alguna manera, mis queridos, de una guerra civil que ocurre dentro de nosotros. La expresión que utiliza es lo mismo que se utiliza en una batalla. Pero no es solamente en una batalla donde hay dos contrincantes, sino que habla de aquellos enemigos que son maliciosos en contra nuestra. Eso es lo que vive un cristiano dentro de sí. Eso es lo que Pedro dice, es una batalla constante que tú y yo vivimos dentro de nuestros corazones. Mis queridos, eso es lo que pasa en cada uno de nosotros. Una guerra civil está dentro tuyo. Tú quieres agradar a Dios, pero quieres agradar a tu carne. Con eso luchamos cada día de nuestra vida. Quizás no hay otro texto que lo describa de mejor forma que Romanos capítulo 7. ¿Recuerdas este texto donde el apóstol Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien? Él era hijo de Dios y él mismo en este mismo libro ha hablado de que
No podemos perder nuestra salvación, pero Él dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y tú recuerdas que al final va a terminar diciendo, ¿qué cosa? Miserable de mí. ¿Te acuerdas el trasfondo de esa expresión? Que era cargar a un muerto detrás tuyo y cuando la gente caminaba sentía el peso del muerto y no podía caminar. Eso es lo que Pablo dice, tengo un muerto agarrado de mí. Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, mis amados, que está constantemente y que batalla contra nuestra alma y que quiere agradar a Dios, pero al mismo tiempo nuestra carne quiere agradarnos a nosotros mismos. Amado hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás realmente batallando contra el pecado? ¿Has puesto fin a aquellas prácticas que no honran el nombre de Dios? ¿Quién, amado hermano, está ganando la batalla en tu corazón? Mis queridos, Efesios capítulo 2 nos dice que el Señor ya nos ha rescatado y que antes nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne. Pasado, antes. Esa era nuestra práctica antes. Lo mismo va a decir en la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso era antes, ahora, mi querido hermano, se acabó. Se acabó el pecado, se acabó esa tendencia a ir en pos de mi carne. Se acabó. Mis queridos, se acabó. No hay más. Pero ¿cómo realmente podemos en la práctica abstenernos de nuestros deseos carnales? Alguien lo ilustraba esto con algo interesante, lo ilustraba en un libro, un hombre que trataba de describir cómo poder de alguna manera batallar contra los deseos carnales. Es como si estuviéramos en un ring de batalla contra un gran sumo. ¿Conoce a los sumos o no? Aquellos grandes hombres que uno puede decir, ¿cómo voy a derrotarlo? ¿Cómo voy a ir en contra de él? Es imposible. Pero es interesante que antes de poder destruirlo, debo desnutrirlo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra carne es tan grande, tan fuerte, como un gran sumo, que no puedo derrotarlo. ¿Y sabes lo que debemos hacer? Debemos hacer que ese sumo se vaya desnutriendo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Fornicación, impureza, lascivia, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cuál es nuestro enfoque como hijos de Dios? Que esas obras de nuestra carne, esas pasiones vayan desnutriéndose, vayan siendo cada vez más pequeñas, para que de esa manera podamos destruir, acabar poco a poco con las obras de nuestra carne. Por eso Romanos 13:14 nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Desnutre, mata tu carne, mátala. Mis queridos hermanos, son muchos los cristianos que quieren dejar sus pecados, pero al mismo tiempo siguen alimentando al sumo. Siguen haciendo crecer al sumo. Siguen alimentando su carne. Muchos dicen, yo quiero dejar el pecado sexual, quiero dejar la pornografía, quiero dejar la fornicación, pero al mismo tiempo están alimentando su carne, su mente, con películas que no honran el nombre de Dios. Y las películas no en sí mismas son malas. Pero si tú estás alimentando tu carne con eso, bueno, estás haciendo crecer al sumo y difícilmente vas a poder destruir las obras de la carne. Mis queridos, lo que muchos olvidan es que tarde o temprano el pecado te aniquila, te destruye, te mata. Ese pecado que parece algo tan inofensivo que tú haces y que no, al parecer no afectas a nadie, amado hermano, eso tiene consecuencias y te va a terminar destruyendo. John Owen, en su famoso libro La mortificación del pecado, decía, dale muerte al pecado o el pecado te dará muerte a ti. Y eso es una realidad. Qué triste para mí es recordar matrimonios que comenzaron más o menos de manera simultánea conmigo y mi esposa cuando nos casamos y que hoy ya no existen. Ya no existen esos matrimonios. Personas queridas para mí en algún momento, en que en algún momento estábamos batallando juntos y hoy ya no siguen a Dios, ya no están ni siquiera sirviendo a Dios, ya no están creciendo en Dios, ya nada que ver con Dios y su iglesia. ¿Por qué?
porque justamente ellos han dado rienda suelta al pecado. Qué triste, mis amados, matrimonios que se han destruido por no tratar con sus deseos carnales. Querido joven que estás acá, deja de ver pornografía de una vez. Apártate del pecado porque eso te va a destruir y va a destruir tu futuro matrimonio. Porque el pecado destruye. Mis queridos, esto es una realidad. El pecado nos destruye poco a poco. Va destruyendo nuestras vidas, nos produce daño y hace daño a nuestra iglesia. Amado hermano, deja de coquetear con mujeres que no son tu esposa. Aléjate del pecado. Querida hermana, deja de fantasear con alguien que no es tu esposo. Amado, deja esos deseos que te alejan de Dios. Mata de hambre tu carne y llénate de la palabra de Dios. Eso es lo que tú necesitas. Necesitas a Dios y su palabra. Pero es posible que haya alguien aquí en este lugar que jamás ha podido marcar una diferencia en su vida porque aún pertenece a este mundo y no pertenece a Cristo. Y Juan, capítulo 2, versos del 15 al 16, primera de Juan, nos dice de manera muy clara: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué cosa? No está en él. Te pregunto, ¿a quién amas? Porque sabes que es posible que en tu vida estás demostrando que amas más al mundo que a Dios. Y en definitiva estás demostrando que aunque asistas a una iglesia, no eres hijo de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Deja de engañarte que por asistir a una iglesia y por hacer cosas, tú eres un hijo de Dios. Mi querido, si tú estás envuelto en tus deseos y pasiones, en realidad estás amando al mundo, no amas a Dios y no eres hijo de Dios. Mi querido amigo, muchas veces nosotros lo que hacemos es similar a un esposo y una esposa, cuyo esposo está cometiendo pecado sexual, engañando, cometiendo adulterio contra su esposa. Ella lo sabe. ¿Y sabes lo que empieza a hacer? Comienza a darle regalos, le trae flores, le arma panoramas, tiene todo un programa para ella. Pero ¿sabes qué? Esta persona, esta mujer, nunca ve arrepentimiento de parte de él, como si todo siguiera normal. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué importancia tendrían esas flores? ¿Qué importancia tendrían esos panoramas? Si en realidad este hombre me está engañando, este hombre no me ama. Así actuamos muchas veces con Dios. Quieres hacer algo para Dios, quieres servir a Dios, le traes cosas a Dios, pero tú no vives para Dios, no amas a Dios. No es Dios tu vida, no es Dios tu amor. Claro que no, porque un hijo de Dios ama a Dios y no ama a este mundo. Mis queridos hermanos, si hay alguien acá en este lugar que no se ha rendido en arrepentimiento y fe delante de Dios, tú debes depositar tu fe en Cristo para salvación. Tú debes depositar tu fe en Cristo para salvación y dejar de hacer cosas, obras para ser salvo. Porque solo en Cristo hay salvación. Aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Tú puedes hoy estar en paz con Él solamente por la obra de Cristo y tú puedes ser amado por Dios hoy. Pero tienes que rendirte delante de Él en arrepentimiento y fe. Ahora bien, otra cosa que nos enseña este texto es que al abstenernos de estos deseos carnales que batallan con nuestra alma, necesariamente eso va a tener un impacto exterior hacia los demás. Y eso nos lleva al segundo aspecto en el cual debemos marcar la diferencia. Y no es solamente un control interno, sino que también en segundo lugar es una conducta externa que marca la diferencia. No solamente observamos en este texto un control interno que marca la diferencia, sino también en segundo lugar una conducta externa que marca la diferencia. Dice el verso 12, la palabra del Señor, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro ha dejado de hablar de aquellas pasiones y deseos intensos que están en nuestro corazón y que batallan contra nuestra alma, y ahora procede a hablar acerca de nuestra conducta externa hacia los demás. Ya no se refiere a esa parte interna, sino a aquellas cosas que los demás pueden ver y observar en nuestras vidas. El texto nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿qué cosa? Entre los gentiles.
entre las personas que nos rodean. Es interesante porque a veces con tanta tentación que vivimos, nuestra tendencia puede ser pensar la solución es irme lejos del mundo, ser un ermitaño, alejarme de acá. Muchas personas han tenido esa perspectiva, pero ¿sabes qué? El Señor Jesús dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amado hermano, la solución no es escaparnos del mundo, sino abstenernos de nuestros deseos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que nuestra vida va a ser de impacto, va a ser buena entre los gentiles. Recuerda que la palabra gentil muchas veces en el contexto se refiere a no judíos que no pertenecen al pueblo de Israel, pero en otros pasajes tiene un énfasis más bien en aquellas personas que no conocen a Cristo, aquellos que son inconversos, el mundo que nos rodean, y ese es el sentido de Pedro. Habla de una palabra buena. Me llama mucho la atención porque la palabra buena que utiliza aquí el apóstol Pedro no se refiere solamente a que sea intrínsecamente bueno, sino que sea visiblemente bueno, exteriormente bueno, que llama la atención. El Señor Jesús lo utilizó ahí en Mateo capítulo 3, verso 10, cuando habló de todo árbol que da buen fruto. Un fruto agradable a la vista, un fruto que es bueno completamente, pero que es evidente por fuera que es bueno. Mateo 13:8 nos habla de la buena tierra, pero parte cayó en buena tierra, una tierra que visiblemente es buena. Se define esta palabra como hermosa forma externa. Es algo que es bello, que es agradable a la vista. Así debe ser la conducta de todo hijo de Dios en el mundo que le rodea, una conducta que llama la atención. ¿Qué pasa con este hombre, esta mujer, este hombre? Son diferentes. No hacen lo mismo que nosotros hacemos. Hay algo que brilla en ellos. Hay algo que se destaca. Es una conducta que llama la atención. Así es la conducta de un hijo de Dios. Porque ¿sabes qué, mi querido? Muchas veces ponemos énfasis en las cosas de este mundo, las cosas externas, pero ¿sabes qué? El cambio que viene desde nuestro corazón va a afectar a los demás, necesariamente, de manera externa. Alguien ilustraba esta realidad a través de una historia de un padre que llegaba a su casa cansado, se sentaba en el sillón, quería solamente descansar y su pequeña hija quería jugar con él. Para que no le molestara más la hija y no quería más molestias, solo quería descansar, dormir un poco, le tomó un periódico, cortó las hojas que habían ahí dentro del periódico, lo cortó en 1000 pedazos, una imagen de un mundo, y se la pasó a la hija, le dijo, arma el mundo. Y dijo, bueno, ahora va a estar mucho tiempo dedicada a armar el mundo, todo eso, porque es muy difícil y me va a dejar un momento en paz y tranquilo. A los 5 minutos volvió la hija con su padre, con el mundo armado. Y él le dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo pudiste hacerlo tan rápido? La hija le dio vuelta al mundo y le mostró que por el reverso había una silueta de un hombre y le dijo, cuando uno arma al hombre, queda el mundo armado. Y mis queridos hermanos, eso es lo que pasa en la vida de todo hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios realmente se dedica a abstenerse de sus deseos, de sus pasiones delante del Señor, sabes que naturalmente su mundo externo va a ser impactado. Porque sí o sí, nuestro hombre interno va a impactar a nuestro mundo externo. ¿En qué? Bueno, mis queridos, en todo. Esta sección nos va a mostrar que en todo. En el mundo es normal ser irresponsable en el trabajo y dejar de cumplir, pero tú no actúas así, tú eres diferente. Es común que la gente llegue tarde y marque que llega antes para no perder y que no le descuenten, pero tú eres diferente. Jóvenes, en el mundo es normal copiar en las pruebas para tener una mejor calificación, pero tú eres diferente. En el mundo es común que todos hablen de sexo de forma burlesca y que todas las conversaciones lleguen allá, pero tú eres diferente. En el mundo todos los hombres casados al mismo tiempo coquetean con otras mujeres. Todas las mujeres se visten de manera provocativa, pero ustedes son diferentes. Todos están metidos en vicios, ya sea en droga, pornografía, pero tú eres diferente. Tu conducta
Mi querido hermano, debe ser diferente. Y la pregunta, ¿es diferente? ¿Hay una diferencia notable en tu conducta frente a los demás? Las personas a tu alrededor dicen, hay algo extraño acá. ¿Cómo es que él no hace esto? ¿Cómo es que él no hace estas prácticas que son tan comunes para nosotros? Mi querido hermano, nosotros tenemos que realmente hacernos la pregunta. Si han hablado mal de mí, han hablado de cosas que son ciertas o cosas que no lo son. Si han hablado mal de mi conducta, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido en realidad porque les ha molestado nuestra conducta íntegra delante de Dios? ¿O ha sido porque en realidad hemos sido inconsecuentes en nuestra fe? Mi querido hermano, sin lugar a dudas, el estímulo mayor de nuestra fe en cuanto a conducta externa, ¿quién es? ¿Quién es? Es nuestro amado Señor Jesús. Y al mismo tiempo, mis queridos, ¿quién ha sido el más murmurado, calumniado, ofendido y golpeado? Ha sido Cristo, nuestro Señor. Mis queridos hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros pertenecemos al Señor, es natural que pasemos lo mismo. Si tú realmente sigues a Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ser calumniado y murmurado por otras personas, pero al mismo tiempo tu conducta debe reflejar el carácter de Cristo. Y eso lo hace ver el apóstol Pedro de manera preciosa. Quizás el texto que más resume el corazón del libro es 1 de Pedro 2, del 19 al 23, porque esto merece aprobación. Míralo en tu Biblia ahí, 1 de Pedro capítulo 2, verso 19 al 23, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tú estás siendo acusado por cosas que tú sabes que no son verdad y tú estás viviendo una vida para Dios, qué bueno, porque estás imitando a Cristo. Eso dice Pedro. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué cosa? Para seguir a Cristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Él, siendo sin pecado, fue calumniado como un pecador, y Él no abrió su boca, no maldecía al mundo, no iba en contra de ellos. ¿Qué hizo? Vivió una vida que impactó a toda persona que se topó con Cristo. Y eso debemos hacer tú y yo, amén. Amado hermano, esa debe ser la vida de un cristiano, aquel que dice seguir a Cristo. Es calumniado, la gente habla mal de él, pero no por su vida inconsecuente, sino porque de alguna manera les choca que esta persona no siga sus mismas prácticas. E inventan cosas, calumnian cosas en contra de los cristianos. Eso es lo que sí o sí vas a pasar en tu vida. Un apologista cristiano al final de la Segunda Guerra Mundial dijo: el mismo Nuevo Testamento da testimonio de la manera más sorprendente del hecho de que Cristo mismo fue atacado de la forma más brutal y constante, de que sus apóstoles padecieron la misma oposición y de que esos mismos apóstoles profetizarían que el cristianismo seguiría sufriendo hasta el final de la era. Y esos somos nosotros. ¿Te dices ser cristiano, seguidor de Cristo? Entonces eso te va a pasar. Vas a impactar con tu testimonio y la gente va a hablar mal de ti. Si estás sufriendo por eso, recuerda que Cristo es de alguna manera la fuente de la razón por la cual tú y yo sufrimos y la gente se molesta con nosotros. No olvides a Cristo en tu sufrimiento y el dolor. ¿Has sido burlado por otros? Cristo fue burlado por ti. ¿Has sido despreciado por ser cristiano? Cristo fue despreciado por ti. ¿Tus amigos, entre comillas, te han abandonado por ser cristiano? Cristo fue abandonado por su Padre y por todos sus discípulos por ti. ¿Has sido acusado injustamente por algo que tú sabes que no has hecho delante de Dios? Y te han acusado injustamente. Cristo fue acusado injustamente por ti. Torturado, golpeado por ti. Mi querido hermano, en medio del sufrimiento y el dolor, yo te animo a algo. Sigue adelante. No hablando. No yendo en contra del mundo. Sigue viviendo para Dios. Sigue impactando con tu testimonio frente a los demás. ¿Y sabes qué? El mundo va a callar su boca.
no va a tener que decir. No va a tener que decir contra ti. Eso dice el texto, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto tarde o temprano va a tener un efecto en aquellos que nos rodean. Quiéralo o no, trabajando como profesor de religión me pasó muchas veces. Era el raro, el cristiano, el que hace cosas raras, que no se junta con nosotros y no hace las mismas cosas que nosotros. Pero cuando había alguien que tenía un familiar enfermo, que estaba a punto de morir, ¿a quién llamaban? Ahí se acuerdan del cristiano despreciado. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano estas personas se van a impactar por tu testimonio delante de Dios. Hoy déjalos que hablen, pero en algún momento van a callar la boca al considerar tus buenas obras. Se discute mucho en este texto a qué se refiere esta expresión, el día de la visitación. Si tú miras el Antiguo Testamento, muchas veces la visitación tiene que ver con juicio y muchas veces tiene que ver con bendición. La visitación de Dios se utiliza en ambos sentidos. Y eso es lo que a veces, al interpretar este texto, no es tan fácil para muchas personas, muchos eruditos. En el Nuevo Testamento también se utiliza en ambos sentidos. Por ejemplo, en Lucas 1:68, cuando Zacarías habla y profetiza con respecto a Juan el Bautista, dice: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Es una visita de bendición, de redención. Pero también en Lucas 19:44 se utiliza en sentido de juicio. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán a ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y la pregunta que muchos se hacen en este texto es: ¿se refiere a visitación de Dios de parte de juicio o visitación de Dios de parte de bendición? Hay quienes la entienden como el juicio de Dios que en algún momento hará para todo este mundo. Cuando Él va a juzgar a todo el mundo, ese es el día de la visitación. Pero ¿saben qué? Difícilmente podemos esperar que los incrédulos, aquellos que no conocen a Cristo, en ese momento de juicio, glorifiquen a Dios, porque van a estar siendo juzgados por Dios. Después hay otros estudiosos que opinan que Pedro está pensando en un juicio ante los magistrados terrenales. Pero lo que es más coherente con glorificar a Dios, y es a lo que probablemente Pedro está apuntando, es que esta visitación se refiere a visitación de bendición. Es la visitación de gracia y misericordia de parte de Dios hacia este mundo, no hacia todos, pero a muchas personas de este mundo que en algún momento van a recibir la visitación de Dios de bendición para su alma y se van a arrepentir de sus pecados y llegarán a la salvación en arrepentimiento y fe. Cuando ocurra eso, esa es la visitación de bendición de parte de Dios hacia sus vidas y ellos van a glorificar a Dios por las buenas obras que vieron en ti. Esa es una visitación de bendición. Es decir, Pedro está diciendo a estos hermanos: sigan adelante, sigan honrando a Dios, sigan viviendo una vida que honre y glorifique el nombre de Dios, vivan para Dios éticamente, de forma correcta. ¿Y saben lo que va a pasar? Dios va a visitar en algún momento a esos pecadores, a esos que murmuran en tu contra, los va a hacer pasar de muerte a vida y van a glorificar a Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y esto encaja perfectamente con la palabra de Dios. Mateo 5:16, ¿qué nos dijo el Señor en el Sermón del Monte? Probablemente Pedro, escuchando estas palabras y de las cuales se basó para escribir esto: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean. No está hablando de oír el Evangelio acá. Pedro lo ha dicho en el capítulo 2, versos 9 y 10. Acá el Señor Jesús, cuando dice su sermón, no está hablando de oír el Evangelio, está hablando de alumbrar vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué cosa? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado hermano, ¿has dimensionado lo que Dios puede hacer cuando tú, en medio de tu lugar donde estás, rodeado de un mundo que no conoce y glorifica a Dios, que se opone de manera hostil a Dios y el Evangelio, lo que puede hacer a través de tu testimonio y tu vida, tus buenas obras? ¿Sabes lo que puede hacer? Él puede rescatar un alma, darle vida y puede terminar glorificando a Dios por tu vida. ¡Qué preciosa bendición! Ser usado por Dios por vivir una vida para Dios.
Pablo le dijo a Tito, palabra fiel es esta, Tito 3:8. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, Tito, para que los que creen en Dios procuren en ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿De qué te debes ocupar tú, mi querido hermano? Que aunque seas diferente a este mundo, aunque seas un extraño, un raro, vivas para la gloria de Dios. Que vivas para la gloria de Dios y vas a terminar impactando a otros con tu testimonio, con tu vida, con cosas sencillas que los otros van a ver en tu vida. Vive para Dios, amado hermano. Vive para su gloria. Impacta a otros. Marca la diferencia. Eres diferente, pero debes vivir de manera diferente en esta vida. Un control interno de tus deseos carnales, una conducta externa que impacta a otros, que marca la diferencia. Algunas aplicaciones finales, mis queridos, para terminar. Amado hermano, procura hacer frente a tus deseos carnales, tomando medidas y decisiones radicales en tu vida. Yo no sé, mi querido hermano, si tú realmente, delante de la palabra hoy, podrías decir, Señor, no he caminado bien. Hay medidas que no he tomado en mi vida. Yo te animo, toma medidas radicales en tu vida. Busca ayuda de otros que puedan guiarte. Mi querido hermano, en medio del sufrimiento y el dolor, si el mundo te desprecia hoy, sigue adelante. ¿Sabes qué? Eso es lo que padecemos todos los cristianos. Pero aún más eso es lo que padeció Cristo. Él fue acusado injustamente por nosotros. Él siendo sin pecado, sin maldad, teniendo su conciencia tranquila, ¿sabes qué? Fue acusado injustamente. Amado hermano, sigue adelante. Busca a Dios y sigue creciendo en Él. Sigue adelante en medio del sufrimiento y el dolor que este mundo de alguna manera trata de impregnar en ti para que tú te alejes de tu fe. No mengues, no vayas atrás, sigue adelante agradando a Dios. Y finalmente, mi querido, no te desanimes, sino ve resultado hoy. Recuerda que muchas de estas personas que te rodean en algún momento, ¿sabes qué? Van a glorificar a Dios. Van a terminar glorificando a Dios. Una historia que quiero relatar para terminar no me dejó de sorprender. En el siglo XX existe un ejemplo impactante de cómo una vida santa que honra a Dios puede impactar a los demás, aún en los momentos difíciles. Y se trata de un hombre llamado Herb, junto a su esposa Ruth, junto a su hijo joven, quienes durante la Segunda Guerra Mundial fueron prisioneros de un campamento japonés y estuvieron presos durante 3 años. Todas las personas en ese lugar odiaban y temían a un comandante llamado Konichi, que les hacía daño de una manera brutal. Este hombre, Herb, escribió en su diario, Konichi halló una manera ingeniosa de abusar más aún de nosotros. Aumentó la ración de comida, pero nos dio un arroz con cáscara. Comer arroz con su afilada cáscara exterior ocasionaría hemorragia intestinal que nos mataría en horas. Dice este hombre en su diario, no teníamos herramientas para quitar la cáscara y hacer manualmente el trabajo machacando el grano al extenderlo con un pesado madero consumiría más calorías de las que el arroz podría suministrar. Esta era, dice él en su diario, era una sentencia de muerte para todos los internos. Sin embargo, por la gracia de Dios y de manera milagrosa, esta familia salió de prisión en febrero del 1945, cuando la guerra terminó. Años más tarde, este hombre supo de que Konichi fue sentenciado a muerte y lo ahorcaron por sus crímenes de guerra. Pero lo más sorprendente es que un poco tiempo antes de su ejecución profesó su conversión al cristianismo. Sus palabras finales fueron que fue profundamente afectado por ese testimonio de los misioneros cristianos que él había perseguido. Y esto impactó su vida. Mis amados hermanos, aunque hoy todo parezca estar en nuestra contra, aunque hoy tú y yo parezcamos extraños frente a este mundo, una vida de un cristiano que honra a Dios puede impactar a un mundo hostil como en el cual vivimos. ¿Recuerdan nuestra frase inicial? Hay personas que aun cuando el mundo las rechaza,
logran que el mundo les recuerde. No por lo que dijeron, sino por la manera en que vivieron. Amado hermano, tú eres diferente. Amén. Tú eres diferente, pero tú puedes marcar esa diferencia en el mundo en el que Dios te ha puesto. Un control interno que marca la diferencia. Una conducta externa que marca la diferencia. Diferentes somos en este mundo, diferentes que marcan la diferencia. Vamos a orar a nuestro Dios. Y ahí en sus puestos, con sus ojos cerrados, me gustaría preguntar, de manera honesta y sincera delante de la palabra, querido amigo, querida persona que hoy estás acá, ¿eres realmente un hijo de Dios? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Tus placeres y deseos de este mundo en realidad son aquellas cosas que te mueven? ¿O realmente amas a Dios? Yo quiero invitarte hoy. Si nunca has rendido tu vida en arrepentimiento y fe delante de Dios, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy Dios te puede visitar y podrás disfrutar de vida eterna en Jesucristo. Ríndete hoy delante de Dios. Y amado hermano que estás acá, cuán dura ha sido la batalla, cuán dura ha sido la vida cristiana. Pero yo quiero animarte, querido hermano, sigue adelante. Sigue agradando a Dios. Sigue viviendo para Él. ¿Por qué no voy a hacer un compromiso delante de Dios y decir, Señor, quiero vivir para tu gloria? Quiero honrar tu nombre en el lugar donde tú me has puesto, Señor. Aunque sea menospreciado por ser cristiano. Aunque la gente se burle de mí. Dile al Señor, Señor, quiero vivir para ti. Quiero vivir para tu gloria. Quiero impactar este mundo viviendo diferente. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, que nos anima a vivir de manera diferente en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras luchas internas, Señor, nuestro pecado, Señor. Aquellas guerras civiles que se viven dentro de nosotros, Señor. Tú sabes, Señor, que queremos agradarte, Señor, pero muchas veces, Señor, fallamos a tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a honrar tu nombre en el lugar donde estemos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por su ejemplo, Señor. Gracias por su entrega. Gracias, Señor, porque siendo el justo, murió por los injustos, Señor. Alabado sea tu nombre. Solo tú eres digno de alabanza y adoración. En Cristo nuestro Salvador. Amén.